Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la presentación de lo de la pirámide de Kelsen, específicamente para nosotros, que es la pirámide de Kelsen en educación, ¿verdad? Acá vamos a aplicar lo que es el principio de jerarquía del derecho. Y en la parte de arriba de la pirámide, pues vamos a encontrar las normas constitucionales o la constitución política, que también se le llaman normas primarias, que como nosotros sabemos, pues fue creado por una Asamblea Nacional Constituyente. En el caso de Guatemala, pues esa constitución va a ir a la par de leyes constitucionales, como la ley de amparo, la ley de orden público, la ley electoral de partidos políticos y la ley de emisión de pensamiento. En el segundo escalón vamos a encontrar las normas ordinarias o secundarias. Estas son aquellas normas que van a ser creadas a través de una iniciativa de ley en el Congreso de la República y que van a pasar a formar parte de la legislación guatemalteca como decretos legislativos. Entonces, en este caso tenemos el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, la Ley de Educación y la Ley de Clases Pasivas. Si seguimos en nuestra pirámide, en la parte más abajo, que podría ser el tercer espacio, pues ahí vamos a encontrar las normas reglamentarias, que estas pues van a ser de menor rango, se puede decir, y van a ser mucho mayor cantidad, ¿verdad? Más normas creadas. Estas van a ser creadas ya sea por el presidente de la República o sus instituciones autónomas o descentralizadas, y estos van a ser creadas a través de un acuerdo gubernativo, un acuerdo ministerial o un reglamento. Generalmente las leyes del Congreso requieren de un reglamento, entonces la institución que esté a cargo de esa ley creada como un decreto legislativo, pues generalmente va a ampliar la ley a través de un reglamento. El reglamento lo que va a hacer es ampliar ciertos aspectos que la ley no contiene o que no están muy claros en la ley. Entonces, esta parte normativa pues va a ser un poquito más grande la cantidad de normas, ¿verdad? Y en el cuarto escalón pues va a estar las normas individualizadas, que van a ser las resoluciones, las circulares ministeriales o institucionales, las sentencias en el caso de los juzgados, dictámenes en el caso de las municipalidades, acuerdos ministeriales, pacto colectivo de condiciones de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas normas se llaman individualizadas porque van directamente hacia ciertos individuos de manera así como que personal, ¿verdad? No general. Entonces, acá en esta pirámide de Kelsen se ordena la normativa de un país y va de la, digamos, de la ley más importante, que es la Constitución, a las leyes individuales, que en este caso pues vamos a encontrar una gran cantidad. Aparte de lo que es la pirámide de Kelsen, que también ustedes tienen que crear una pirámide de Kelsen a nivel de la Escuela de Historia, cómo sería la normativa que regule la Escuela de Historia, y que luego pues lo vamos a trabajar, lo vamos a ver cómo lo compartimos, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender mejor ese proceso. También dentro de este proceso de la creación de las leyes, pues vamos a ver el proceso legislativo. Eso lo vamos a encontrar dentro de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala y van a haber ciertos pasos a seguir. Entonces podemos consultar en la Constitución los artículos 174, 180 y ahí nos va a indicar cómo va a ser el proceso para la creación de una ley. A eso se le llama proceso legislativo. Dentro de estos pasos, pues tenemos lo que es la iniciativa, luego se va a pasar a lo que es la discusión de este proyecto de ley, luego se va a dar la aprobación, después de 3 discusiones, luego se va a dar la situación de que va a entrar en vigencia la ley. Para que entre en vigencia, pues se va a publicar en el diario oficial, pues ustedes saben que es el diario Centroamérica, y en este caso también va a haber una publicación, a los 8 días de esa publicación entra en vigencia, ¿verdad? También, perdón, después de la aprobación se pasa a una promulgación, luego la publicación y ya entra en vigencia. Entonces, es el orden de los pasos en cuanto al desarrollo de este proceso. Vamos a explicar paso por paso. Por ejemplo, la iniciativa, ¿verdad? Dice, es una propuesta, ¿verdad? De creación de una ley. En el caso de nuestro país, en el artículo 174 constitucional, indica quiénes van a ser las instituciones que tienen esa capacidad de poder generar anteproyectos de ley, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos los 3 órganos del Estado,
Y aparte de los 3 órganos del Estado, pues también vamos a tener lo que es nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Esos van a ser los 5 entes que van a tener por orden constitucional, digamos, la oportunidad de poder someter proyectos o iniciativas de ley. En el caso de la Universidad de San Carlos, pues sabemos que la última fue la Ley de Protección a los Animales, ¿verdad? Entonces ha tenido ahí ciertas propuestas y la última de ellas pues va a ser esta, ¿verdad? Que está en vigencia actualmente. Entonces, esta iniciativa o este anteproyecto lleva todo un proceso de evaluación de la situación que se está proponiendo que se debe de regular, ¿verdad? Entonces, en el caso del ejemplo de la protección a los animales, pues va a haber una organización o un grupo detrás de ese proyecto, va a hacer ciertos estudios, ¿verdad? Al ver que hay muchas situaciones de maltrato a los animales. Entonces, posterior a eso, pues ya hacen la propuesta, la iniciativa, y esta pues llega al Congreso. Se da la presentación de ese anteproyecto de ley, es recibida en el Congreso y luego se da la discusión en el Pleno del Congreso. Generalmente el Congreso está organizado en comisiones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la temática, luego de la deliberación en el Pleno del Congreso, se envía a esa comisión, la cual ahí se va a discutir aparte de la discusión plenaria que se va a tener, ¿verdad? Ahora, si esa propuesta es por un estado de emergencia, generalmente las iniciativas de ley se llevan tiempo, ¿verdad? Incluso hay iniciativas de ley que están ahí engavetadas porque o no se les ha dado seguimiento o no son de interés de los diputados o tienen ahí diferentes situaciones. Cuando es una situación de emergencia nacional, inmediatamente el Congreso lo aprueba con una tercera parte de votos, ¿verdad? Siempre hay cierta cantidad de diputados que deben de existir para que se apruebe una ley o una propuesta o algo que se somete a su aprobación. Pero en el caso de una emergencia nacional, una tercera parte, es decir, la mínima parte de diputados lo pueden aprobar porque es una situación de emergencia nacional. Entonces es algo que se necesita inmediato. Luego de que ya se discute la ley, se envía a correcciones tanto jurídicas, porque acuérdense que estas leyes no pueden contradecir lo que está en la Constitución, ¿verdad? Si no serían nulas o ipso iure. Luego pues ya son aprobadas por el Pleno del Congreso y la Junta Directiva del Congreso pues lo envía al Ejecutivo para otro paso que se llama la sanción y para ello van a haber 10 días. Entonces el Congreso a través de la Junta Directiva lo envía al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República y al Pleno de los ministros, ¿verdad? Que es el grupo que trabaja con el presidente. Cuando ya lo envían para su sanción o veto al Ejecutivo, se le va a dar un plazo de 15 días, ¿verdad? Al Consejo de Ministros para que lo devuelva al Congreso con observaciones. Si se pasa ese plazo, esa cantidad de tiempo y el Ejecutivo no regresa este proyecto de ley, el Congreso lo aprueba, ¿verdad? O lo manda a publicar sin la aprobación del Ejecutivo. Puede ser con o sin aprobación o una aprobación parcial, como sucedió anteriormente ahorita en lo de la pandemia, ¿verdad? De que habían ciertas cuestiones ahí que el Ejecutivo indicaba de una propuesta que el Congreso les envió y a pesar de que el Ejecutivo no lo regresó, el Congreso lo publicó, ¿verdad? Creo que era algo sobre estas cuestiones de que no se cobrara los servicios o que se atrasara el pago, ¿verdad? Por la situación de lo del virus que estamos viviendo, ¿no? Entonces, podemos ver que al final el que tiene el voto final o la parte decisiva, pues es el Congreso, ¿verdad? Esa es una de sus principales funciones, la aprobación de estos proyectos de ley. Entonces dice, si no es devuelto en 15 días, se tiene ese proyecto de ley como sancionado, ¿verdad? Porque ese es el paso, la sanción o el veto del Ejecutivo. Y el Congreso tiene 30 días para aceptar o rechazar las razones del veto, si en caso ese proyecto de ley trae algunas observaciones. Entonces, de nuevo es discutido en el Congreso y dentro de esos 30 días,
el Congreso puede decir si acepta o rechaza esas observaciones que el Ejecutivo le envíe con el proyecto de ley y lo publica. Dice, se envía de nuevo al Ejecutivo por 8 días más para que lo sancionen y si no, pues la Junta Directiva lo publica. Entonces están primero los 15 días, si no lo regresan, con o sin aprobación o aprobación parcial, el Congreso lo puede publicar. Y de la misma forma, pues también puede tener 30 días para aceptar o rechazar si lo envían con observaciones, ¿verdad? Y lo envía de nuevo al Ejecutivo, es decir, corrigen o hacen las observaciones o no las hacen, las vuelven a enviar para la sanción y si el Ejecutivo no sanciona el proyecto de ley, entonces la Junta Directiva manda a publicar ese proyecto de ley. Como dijimos, la publicación pues se va a dar a conocer, es el proceso de dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla, en este caso pues a todos los ciudadanos de un país, ¿verdad? Se hace por medio del diario oficial, que es el Diario de Centroamérica. La vigencia es el último paso del proyecto de ley, es decir, la ley ya es publicada, ¿verdad? Ya fue sancionada aprobada por el Congreso, ya fue sancionada o no por el Ejecutivo, entonces ya se publica en el Diario de Centroamérica y 8 días después de haberse publicado, entra en vigencia la ley. Entonces, las leyes pueden ser reformadas o pueden ser derogadas, cambiadas por otras. Reformadas cuando, por ejemplo, son algunos artículos los que se cambian, ¿verdad? Como les daba el ejemplo del Código Civil, en lo que era la figura delictiva de la infidelidad en el caso de la mujer, ¿no? Entonces, en este caso, ese artículo del Código Civil fue reformado, no todo el código, ¿verdad? Y de igual forma, pues toda una ley puede ser derogada y se puede crear una nueva ley, como en el caso que ha sucedido en las constituciones políticas, ¿verdad? Aunque se retoman ciertas cosas, la constitución anterior es derogada y entra en vigencia una nueva constitución. Entonces, eso es todo el proceso legislativo. Ya vimos qué instituciones son los que tienen esa potestad, ese proyecto de iniciativa de ley, y cómo después de que ingresa a la Secretaría del Congreso, esta pasa a ser discutida, ¿verdad? Porque ya hay un proceso de evaluación de lo que se está proponiendo, del acto que se quiere que se prohíba para que la sociedad no lo siga cometiendo, por decirlo así. Y luego de discutirlo, pues entra a la aprobación. Cuando es aprobado, se promulga, ¿verdad? Se envía para que sea sancionado ante el Ejecutivo. Si este lo aprueba o no, envía observaciones, pues ya vimos que luego el Congreso lo manda a publicar al Diario Centroamérica y 8 días después de estar publicado en el Diario Centroamérica, esa nueva ley entra en vigencia, ¿verdad? Entonces hablábamos que el derecho debe ser específico de cada país, porque cuando se copian o se tratan de imitar leyes de otros países, pues a veces eso genera problemas, ¿verdad? Porque vimos el caso del uso del chaleco y del casco con los motoristas, que era una normativa que se imitó de Colombia, ¿verdad? Pero ante todo fue la cuestión de cuántas personas tenían que ir en la motocicleta. Entonces, nuestro país económicamente y socialmente, pues tenemos otra forma de pensar, de actuar, y más que todo por cuestiones económicas, pues muchas familias utilizan la motocicleta como un medio de transporte, ¿verdad? En lugar de usar el transporte público, pues lo utilizan como medio de transporte no solo individual, sino que familiar. Entonces, esto pues generó cierto conflicto y no cumplimiento. La norma sigue vigente, pero no es positiva, es decir, no se cumple del todo, ¿verdad? Porque se trata de imitar disposiciones de otros países sin hacer el estudio, sin ver ciertas características propias de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y eso hace que al final, pues una norma se cumpla o no se cumpla, ¿verdad? Entonces, eso sería el principio de jerarquía de la pirámide de Kelsen y sería también lo del proceso legislativo, cómo se crea una nueva ley. No sé si más adelante pues lo podemos discutir y ver si hay alguna duda, ¿no?